Bienvenidos a la lección 8, Ministrar como Jesús. El versículo para memorizar se encuentra en Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos nuevamente por permitirnos el estudio de tu palabra. Toca nuestros corazones para responder a este llamado que nos haces de obrar ministrando a nuestro prójimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos con nuestro estudio. Bienvenidos a la lección 8, Ministrar como Jesús, del tercer trimestre de 2020. Al parecer, esta lección es una lección central en el entendimiento de la lección en general, Hacer amigos para Dios. Y es una lección central porque nos invita a llevar a la práctica todo lo que estamos aprendiendo en este trimestre. Ministrar como Jesús. Veamos qué significa primeramente ministrar, de acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Ministrar significa servir, ejercer un oficio, empleo o ministerio. Significa también dar, suministrar a alguien algo, ya sea dinero, especies, etc. También significa administrar. Así es que significa servir y dar. Para efectos de nuestra lección, significa cuidar de otros como Jesús lo haría. Eso sería ministrar como Jesús. Jesús realmente se preocupaba por las personas. Su vida estaba completamente centrada en otras personas. El egoísmo no tenía lugar en el corazón de Jesús. Él satisfacía las necesidades más básicas de cada persona, físicas, mentales y emocionales, de todas las personas que lo rodeaban. Sanaba a los leprosos, daba vista a los ciegos, curaba a los sordos, liberaba a los endemoniados, alimentaba a multitudes que lo seguían. Jesús tenía un método que nosotros también deberíamos usar. La hermana Ellen White nos indica cuál era ese método. Dice en su libro El Ministerio de Curación, página 102, que el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. Ese era el método de Cristo. Primeramente, se juntaba con las personas en 5 pasos fáciles. Número 1, se juntaba con las personas. Les mostraba simpatía, o sea, se hacía sus amigos. Atendía sus necesidades y gracias a ello se ganaba su confianza. Y finalmente les decía: sígueme. El método de Cristo es un método que también nosotros debemos seguir. Esto porque las enseñanzas que de Él tenían gran impacto solo porque sus acciones amorosas eran la ejemplificación externa de esas enseñanzas. Piensen esto: si las acciones de Cristo no hubieran estado en armonía con sus palabras, habría tenido poca influencia o nada sobre las personas. Hoy el mundo necesita tanto la proclamación del Evangelio, pero necesita más una demostración de lo que significa el Evangelio. Hoy la iglesia ha sido llamada para ejemplificar el amor de Cristo a las personas. La iglesia, como dijimos, está llamada a cuidar de otros como Jesús lo haría.
Y siempre pensando en esto, siempre que demos algo, donemos algo, proveamos a los necesitados, hagámoslo siempre y solamente en el nombre de Jesús, no en el nuestro propio, tal vez ni siquiera en el nombre de la iglesia, siempre en el nombre de Jesús, porque de Él hemos recibido todo. Y la Escritura dice, de gracia recibisteis, dad también de gracia. Ahora veamos cuál era la actitud que tenía Jesús hacia las personas y cómo trataba Jesús a las personas. Para esto, escucharemos a Moisés Arrartúa con su comentario. Adelante. Hola hermanos, vamos a estudiar en esta semana la lección número 8 se titula Ministrar como Jesús. Debemos primeramente observar cómo evangelizaba Jesús. Ya vimos los 5 pasos de el método de Cristo. Ahora vamos a ver dentro de esos 5 pasos que cómo Jesús se relacionaba con la gente. Jesús siempre estaba con la multitud, siempre estaba con las personas, siempre veía sus necesidades, simpatizaba con ellos, los atendía, suplía cada necesidad para luego, después de ganarse la confianza de la gente, ahora les decía, sígueme. Esos mismos pasos nosotros debemos seguir. Debemos hacernos amigos, y ese es el título de la lección en general. Hacer amigos para Dios. Es una forma tan sencilla de evangelizar. No puedes tú, nadie va a seguir a alguien que no conoce. Tú no puedes invitar a alguien que no te conoce, no va a querer, no va a venir, no te va a hacer caso. Pero si tú primero creas una amistad, te interesas por sus necesidades, simpatizas con la persona, le atiendes sus necesidades, suples sus necesidades, creas una amistad, la persona te va a tener confianza. Y una vez que ya son amigos, ahora sí le puedes decir, sígueme, te invito a estudiar la palabra de Dios. Y la persona con gusto va a ir donde su amigo le está invitando. Veamos lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 5, versículo 13 y versículo 14. Es muy interesante. Vosotros sois la sal de la tierra. Tú eres la sal de la tierra. ¿De qué nos sirve la sal dentro del salero? No sirve. Solamente está de lujo. La sal debe salir del salero. Debe involucrarse en el alimento. Debe mezclarse en la comida. Y cuando tú mezclas la sal, entonces le da sabor, le da sentido, le da ese gusto al paladar. Vosotros sois la sal en esa tierra. Es lo que Jesús dijo. Para eso necesitamos salir del salero. ¿Cuál es el salero? La iglesia. La gente no va a venir a la iglesia. Nosotros debemos ir a la gente. Es como si quisiéramos que el plato de comida lo metiéramos en el salero. No sirve. Nosotros somos la sal y la sal se mezcla en la comida. Nosotros debemos mezclarnos en la gente para darle sentido, para darle sabor a los que nos rodean, a los vecinos, a los amigos. Cuando nosotros nos relacionamos con la gente, cuando nosotros platicamos con la gente, cuando estamos con la gente, entonces hacemos amigos. Y cuando hacemos amigos, entonces conocemos sus necesidades, entonces vemos qué cosas necesitan. Y más adelante vamos a ver
una de las necesidades más importantes que el ser humano tiene. Pero eso lo vemos cuando estamos relacionándonos, cuando estamos mezclándonos con la gente, cuando estamos viendo esas necesidades. Y el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Y sigue diciendo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz se penetra la oscuridad, penetra las tinieblas. La luz brilla donde quiera que esté. La luz ilumina. Entonces nosotros debemos ser como la luz en este mundo oscuro, que podamos iluminar con la palabra de Dios, que podamos llevar esperanza, que podamos llevar consolación, que podamos, donde quiera que estemos con la gente, cuando nos mezclamos con la gente, debemos ser esa luz que la gente necesita para seguir el camino y conocer a Cristo Jesús. Bien, ahora veamos cómo trataba Jesús a las personas. Y tenemos el caso en San Mateo capítulo 8, 5 al 10, y en San Marcos 12, 34. En San Mateo tenemos el caso cómo trató Jesús a un centurión. Cuando estemos con la gente, de acuerdo al conocimiento, toda la gente tiene un conocimiento de Dios, poco o mucho, pero conocen de Dios. Cuando estemos con la gente, entonces debemos ver esa relación, ese conocimiento que tiene de Dios. Jesús veía a la gente y veía en cada persona esa fe que tenían en Dios. Aquel romano, ¿qué conocimiento podía tener de Dios? Un soldado romano. Comparado con un judío, su conocimiento era mínimo, muy poco, poquito. Pero dentro de ese poquito de conocimiento, él confiaba en Dios. Por eso le dijo a Jesús: di una sola palabra y mi siervo sanará. ¡Cuánta fe! ¡Cuánta fe! Hemos encontrado a veces a personas que dicen: hermano, ora, con una oración va a haber sanidad. ¡Cuánta fe! ¡Cuánta confianza! ¡Cuánta seguridad en Dios! Ha habido cosas extraordinarias. Y queridos hermanos, queridos amigos, podemos contemplar las maravillas que Dios hace con ese poquito de fe. Jesús mismo lo dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, un poquito solamente, pero fe pura, vamos a ver maravillas. Vamos a ver muchas maravillas. Veamos lo que dice Colosenses 4, el libro de Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Escuchemos cómo dice: andad sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo nos vamos a comportar los cristianos? Dice: andad sabiamente con los de afuera, con la gente que nos rodea. Seamos sabios, aprovechando el tiempo. No lo debes desperdiciar. Cuando estás con tus amigos, cuando estás con tus vecinos, con las personas que no conocen de Dios, aprovecha el tiempo sabiamente. Y sigue diciendo el versículo 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, así como dijo Jesús. Tú eres la sal, no pierdas de vista eso. Tú eres cristiano, tú conoces a Cristo, eres un embajador del cielo en esta tierra. Por lo tanto, cuando tú hables, debes hablar cristianamente, siempre confiando en Dios, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra palabra, nuestro comentario, nuestro hablar debe estar relacionado siempre con la patria celestial. No podemos mezclarnos en este mundo sin mostrar a Cristo Jesús. Donde quiera que vayamos,
donde quiera que estemos con la gente que nos rodea, recordemos siempre, somos hijos de Dios y estamos en busca del que tiene necesidad de Dios. Atendamos sus necesidades físicas, atendamos sus necesidades de este mundo y enseguida atendamos la mayor de todas, la necesidad espiritual. Vivamos como Cristo vivió. Cuando Cristo estaba en este mundo, atendía las necesidades físicas y atendía la necesidad espiritual. Una vez que hacía amigos, una vez que atendía esa necesidad física, una vez que se ganaba la confianza, ahora sí podía decir, sígueme. Y es lo mismo que podemos hacer. Podemos visitar a las personas, podemos orar por ellas, podemos atender sus necesidades físicas, y entonces cuando ya somos amigos, entonces cuando ya hay confianza, cuando ya hay simpatía, podemos decirle, sigue. Que Dios nos bendiga. Gracias, Moy, por tu comentario. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente le importa a Jesús de nosotros? A Jesús lo que realmente le importa es que practiquemos un cristianismo genuino, que ministre a las necesidades de aquellos que Dios ha puesto en nuestra vida diaria. Cada día tenemos oportunidades importantes para demostrar el evangelio que predicamos. No vivamos vidas egocéntricas, persiguiendo solamente nuestra propia agenda y descuidando las necesidades de los demás, porque corremos el riesgo con esa actitud incluso de perdernos y de ser condenados. Eso se llamaría un pecado por omisión. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 25 del 31 al 46. Cuando Jesús, el Hijo del Hombre, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto significa que Dios toma en cuenta nuestras buenas acciones. Es cierto que nuestra salvación es por la fe en Cristo Jesús, pero es cierto que seremos juzgados también por nuestras obras. Si bien nuestra fe es importante, nuestras obras reflejan el tipo de fe que tenemos. Siguiendo con la lectura, veamos qué sucede con los que están a su izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo,
De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En este lado izquierdo se encuentran las personas que no hicieron. Y Dios tomará esta omisión como pecado. Es muy bien conocida la definición de pecado, que dice que pecado es transgresión contra la ley. Pero hay otra definición de pecado en la Biblia. En Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso es conveniente que nosotros hagamos el bien a nuestros semejantes. Veamos ahora con mi hermano Gabriel cómo era el ministerio sanador de Jesús, cómo él cuidaba de los enfermos. Escuchamos tu comentario. Feliz sábado a todos. Feliz sábado, Rubén. En este sábado estudiamos sobre ministrar como Jesús. Y en esta parte de la lección vamos a hablar sobre el ministerio sanador de Jesús. Y para ello vamos a una historia que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 5 y empieza desde el versículo 25 y habla sobre la mujer que tenía flujo de sangre. Una mujer que había sufrido discriminación, que había sufrido la apatía de la sociedad, que había sufrido el rechazo y el estigmatismo también. Y pese a todo lo que había pasado y a la condición física que tenía, ella supo que Jesús iba a la ciudad y quiso encontrarse con él porque sabía que Jesús podía curarla. Así que llega y se encuentra con una gran multitud, pero no le importa y empieza a pasar entre la multitud abriéndose paso, hasta que llega hasta donde está Jesús. Dice en el versículo 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? No cabe duda que un milagro asombroso había ocurrido en este momento. Esta mujer había tomado toda la energía y todas las fuerzas que le quedaban para poder encontrarse con Jesús. No cabe duda que muchas de las personas hoy están pasando por una situación muy similar a la de esta mujer. Lamentablemente, esta pandemia ha llevado a muchas personas a ser discriminadas, a ser estigmatizadas, y la gran parte, no digo toda la sociedad, pero la gran parte de la sociedad se ha portado de una forma muy apática para estas personas. Y me llama la atención cómo esta mujer tuvo una resistencia para poder llegar a Jesús. La misma gente que caminaba al lado de Jesús fue una barrera que ella tuvo que romper para llegar a ver y a encontrarse con Jesús. Esto me hace pensar y reflexionar, ¿será que yo, que camino con Jesús, junto con mis demás hermanos, estoy siendo una barrera para que otras personas puedan ver y encontrarse con el Maestro? ¿O estoy siendo el eslabón, el enlace para que esas personas que necesitan conocer a Jesús, que necesitan la sanación de Cristo, puedan encontrarse con Jesús? Porque en el caso de la mujer, nadie se acercó para llevarla de la mano o para presentarla con Jesús. Ella sola tuvo que, por sus propios medios, acercarse, estirar el brazo y tocar el manto de Jesús. A lo mejor tú que me estás viendo estás pasando por una situación similar en medio de esta enfermedad del COVID. A lo mejor te encuentras aislado para proteger a tus seres queridos de no ser contagiados también. Y quizás nosotros o yo estoy siendo una barrera por la cual no puedas llegar a Cristo. Déjame decirte que hay una solución para eso. Así como la mujer estiró su brazo para poder tocar el manto de Cristo, tú puedes estirar un brazo espiritual que es la oración. Y puedes, por medio de la oración, llegar hasta donde Cristo está y recibir la sanación que necesitas. Porque Cristo está tan interesado y está tan atento a tu oración. Así como Cristo
en ese momento, en medio de tanta gente que lo apretujaba y lo empujaba, se dio cuenta que alguien lo había tocado, tampoco tu oración va a pasar desapercibida por Cristo. Él va a saber y va a escuchar cuál es el clamor y la petición importante que tú tienes. Y así como Cristo sanó a cientos de personas cuando caminó entre nosotros, hoy también ha sanado a muchas personas y lo seguirá haciendo. Y tú puedes ser también una de las personas que Cristo sane. La oración entonces puede ser el medio por el cual Dios pueda derramar su bendición para ti. Así como la mujer tocó al Señor Jesucristo y Jesús dice que un poder sanador salió de él, la oración puede ser el canal por el cual ese poder sanador fluya de Cristo hacia ti, para que te alivie del dolor y la enfermedad que tú estés padeciendo. Pero realmente, ¿cuál era lo que Cristo quería hacer? ¿Por qué se detuvo Jesús? El momento que sintió que alguien había sido sanado, Jesús se detiene y se da la vuelta. ¿Por qué Jesús se dio la vuelta? Si el milagro ya había sido completado o no había sido completado, ¿qué es lo que a Jesús le importaba más? ¿Por qué se dio la vuelta? Entonces, el relato dice que se dio la vuelta y preguntó quién me había tocado. Jesús sabía que ese milagro no estaba completamente terminado, porque a Jesús no le importaba tanto la salud física como le importaba que esa persona pudiera ser salva espiritualmente. Y en ese momento Jesús le dice, en el versículo 34 del capítulo 5 de Marcos: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuál era el azote que atormentaba a esa mujer? Realmente el azote que más atormentaba a la mujer era el sentirse culpable, el que todo el tiempo la gente le dijera que por sus pecados y por las malas acciones que había cometido en el pasado, ella estuviera recibiendo ese pago en la forma de la enfermedad. Así que cuando Jesús la libera de todo eso, él siente el perdón y se siente liberada, porque Jesús la había perdonado y la había liberado de su azote, que eran sus pecados. Más que cualquier cosa, más que curarte de la salud, curarte de la enfermedad que tú padeces, Jesús quiere ser tu Salvador, porque esa era lo primordial para Jesús. Y vamos al libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 11, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esa era la misión que Jesús tenía: salvar al perdido. Y Jesús quiere que nosotros también compartamos esa misión. Y Jesús quiere que nosotros también busquemos lo que él buscaba con la misma fuerza y con la misma preocupación que Jesús tenía por aquellas personas que tenían esa necesidad tan urgente de ser sanadas, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Sin embargo, y lamentablemente nosotros somos muy rápidos para realizar juicios y para dar veredictos. ¿Qué hubiera pasado con la mujer samaritana? ¿Qué hubiera pasado con la mujer adúltera cuando Jesús se encontró con ellos? Si Jesús lo hubiera tratado como la demás gente la trataba, a la mujer samaritana y a la mujer adúltera, que todas esas personas estaban a punto de lapidarlas, ¿qué hubiera pasado? Un alma se hubiera perdido. Pero Jesús se portó de una manera tan amorosa y tan cariñosa con ellos. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? ¿Qué le dijo a Pedro cuando Jesús sabía que lo iba a traicionar esa noche? ¿O qué le dijo al hombre, al ladrón que había sido crucificado a su lado? Las palabras que Jesús les dijo: a la mujer adúltera le dijo: ni yo te condeno. A Pedro le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y al ladrón le dijo: estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué palabras de esperanza Jesús dejó a estas personas? Y vuelvo a lo anterior. ¿Será que yo, que camino con Cristo, estoy siendo a lo mejor una barrera
para que otras personas, que impida que otras personas puedan ver y conocer a Cristo? ¿O estoy siendo el eslabón para que otras personas puedan conocer a Cristo a través de mí? Ojalá que con esta lección podamos darnos cuenta de que a Jesús le importa mucho las necesidades físicas de las personas, pero lo que más le importa es la necesidad espiritual que hay en este mundo. Y ojalá que nosotros podamos convertirnos en ese eslabón que lo lleve a conocer a Cristo, no como un sanador y como un médico, sino como su Salvador, como la persona que vino para quitar el pecado del mundo. Y esa es la oración y esa es la tarea que hoy nos quedamos pendientes. En el libro Educación, en la página 245, dice: es mejor errar por el lado de la misericordia que el de la severidad. Reflexionemos en esto y nos vemos en la próxima. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Gabriel. Hemos visto cómo Jesús ministraba a los enfermos, les ayudaba, proveía para ellos, pero también somos llamados nosotros a ayudar, a proveer para las personas que están enfermas, pero no solamente aquellas que están enfermas físicamente, también a aquellas personas que tienen una necesidad espiritual, mental o emocional. Debemos ser una vía de bendición para ellos. Te invito a que a través de este canto espiritual que a continuación escucharemos con nuestro hermano Javier Arretúa, encontremos que si tú has sido tocado por la gracia de Dios, seguramente ayudarás a alguien para ser tocado también por su gracia y su amor. Quiere el Señor, queridos hermanos, que pueda seguir trabajando en nuestras vidas, transformando nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda tomar el control de nuestra vida, para que entonces podamos reflejar ese amor de Jesús, poder suplir las necesidades de nuestros hermanos, de las personas que están sufriendo, que están necesitando de nuestra ayuda, y también suplir la parte espiritual, donde ellos también necesitan conocer del amor de Jesús. Nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde el descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta y tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido por la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, y es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor, y es por su gracia y su perdón mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si
no fuera porque estoy revestido por la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, y es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor, y es por su gracia y su perdón mi justicia queda lejos de tu perfección, de tu perfección. Gracias, Javier. Deseo que este canto espiritual ayude a fijar en nuestras mentes el mensaje principal de esta lección. Dedica unos minutos a pensar en alguien en tu esfera más cercana de influencia que tenga una necesidad tangible, visible, económica, física, emocional o espiritual. Piensa ahora qué cosas prácticas puedes hacer por esta persona. En primer lugar, nunca lo sabrías si no te amistas con esa persona primero. Aplica el método de Cristo. Sigue esos pasos y realiza acciones concretas para satisfacer las necesidades de nuestro prójimo, siempre en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos ayude a poner en práctica lo que acabamos de aprender. No olvides estudiar tu lección, la siguiente, lección 8, desarrollar una actitud ganadora. Deseo que Dios te bendiga abundantemente y seas tú y yo un canal de bendición para muchos. Feliz sábado a todos.